Buenas noches, vamos a realizar la exposición de la estadística etaria de una muestra de 10 personas. Los integrantes somos los discentes, de acuerdo a la relación. La estadística etaria del equipo denominado los Pumas. Dentro del contexto vamos a ver antecedentes, tabla, histograma, análisis y conclusiones. Dentro de antecedentes, tenemos una población de 79 personas, quienes integran el tercer programa técnico doctrinario administrativo PTDA 2020 nivel inicial, y nuestra muestra sería el equipo de los Pumas, que son los integrantes del PTDA 2020 nivel inicial, que son 10 personas. Esta es nuestra relación de los integrantes, ¿no? Podemos ver acá la relación de las 10 personas, que está en orden de antigüedad, de acuerdo a sus edades, ya que en el gráfico podemos ver. En el eje de las X hemos puesto los apellidos y en el eje de las Y las edades. Vamos a contar acá cuántas personas tienen o repiten sus edades para más adelante tener en cuenta, porque vamos a llenar una tabla. ¿Cuál es la edad menor? 34. ¿Cuántas veces tengo 34? Tengo 1, 2, 3. De 35 años tengo 1, 2, 3. De 37 años tengo 1, 2, 3 y de 38 años tengo una persona. De las edades mencionadas podemos determinar los siguientes datos para la realización de la tabla. ¿Cuánto era la edad mayor? 38. ¿Cuánto era la edad menor? 34. Entonces vamos a hallar el rango. Como hallamos el rango, va a ser igual a la edad mayor menos la edad menor. 38 menos 34 igual a 4. El rango nos va a permitir saber la diferencia de la edad máxima con la edad mínima. Para hallar la cantidad de intervalos vamos a aplicar una fórmula que va a ser 1 más 3.3 por logaritmo de 10, que el resultado me va a salir 4. Y la amplitud de intervalo representado por A, que va a ser igual al rango entre la cantidad de intervalos, que me va a salir 1. Tengamos en cuenta estos datos que hemos hallado para poder también completar el cuadro. Esta es nuestra tabla. Acá vamos a llenar las edades. Recuerden que hallamos la amplitud, que era de 1. ¿Por qué? Porque vamos a hallar de la edad menor más 1 va a ser igual a 35. El 35 más 1 va a ser igual a 36. 36 más 1, 37. El 37 más 1, 38. Pero acá vamos a aplicar lo que es la llave cerrada y la llave abierta. Aplicamos la llave cerrada para poder tomar el número que está con llave cerrada, y cuando es abierto no tomamos el número. ¿Cuántas edades 34 habíamos contado en la tabla anterior? 3 edades. ¿Cuántas edades de 35 contamos en la tabla anterior? 3 edades. ¿Cuántas edades de 36? No había ninguna, entonces 0. ¿Cuántas edades de 37 y 38? Acá ya cerramos la llave porque también la vamos a considerar. Serían 4 personas o 4 edades. Entonces, el punto medio representado por X y, ¿cómo voy a hallar este 34.5? Va a ser la suma de 34 más 35 entre 2 igual a 34.5. En cada uno repito la misma fórmula. Ahora hallo la frecuencia absoluta acumulada, representada por Fi mayúscula, que va a ser la suma de mi frecuencia absoluta. Va a ser igual 3, 3, 3 más 3, 6, 6 más 0, 6, 6 más 4, 10, 10, 10, lo mismo. Ahora mi frecuencia relativa, representada por Hi, va a ser la frecuencia absoluta dividida entre la cantidad de personas, o mi muestra. Sería 3 entre 10, 0.3, 3 entre 10, 0.3, 0 entre 10, 0, 4 entre 10, 0.4. Sumado todo me debe salir 1. Y mi frecuencia relativa acumulada, representada por H mayúscula y, va a ser la suma. 0.03 más 0.03, 0.6. 0.6 más 0, 0.6. Y 0.6 más 0.4, 1, 1, 1. Y mi frecuencia perceptual sería mi frecuencia relativa multiplicado por el 100%. 0.3 por el 100
30%, 0.3%, 30% y así sucesivamente. Acá vamos a representar nuestro histograma. En el eje de las X voy a poner mis intervalos de edades y en mis ejes de las Y voy a poner mi frecuencia absoluta, tal como se muestra. Recuerdan que acá los que tenían 36 años eran 0. No hay un cubito, ¿no? Ahora vamos a hallar la media. ¿Cómo hallamos la media? Mediante esta fórmula. La media representado por el X, que vendría a ser la sumatoria de la marca de clase por la frecuencia absoluta entre la cantidad de nuestra muestra. Ya estos datos lo hemos hallado en las diapositivas anteriores. Entonces lo que yo voy a hacer es multiplicar mi marca de clase con mi frecuencia absoluta, que sería 34.5 por 3, 103 y así sucesivamente. Entonces la sumatoria de mis XY por FI viene a ser 360 entre mi muestra 10, que vendría a ser 36. ¿Cuánto es mi media? 36. Acá vamos a hallar la mediana. Esta es la fórmula de la mediana, que vendría a ser el límite inferior por nuestra muestra 10 entre 2 menos nuestro FI menos 1, viene a ser nuestra frecuencia absoluta acumulada anterior, entre nuestra frecuencia absoluta por el límite superior menos límite inferior, que vendría a ser representado por el AI. Entonces, ¿cómo voy a hallar mi mediana? ¿Cuánto es nuestra muestra? 10. 10 entre 2 vendría a ser 5. Y voy a ubicar ese 5 en mi frecuencia absoluta acumulada. Entonces, ¿a cuál de estos 4 números es más cercano mi 5? Al 6, al primer 6, ¿no es cierto? Entonces yo voy a tomar toda esta fila para poder hallar mi mediana y reemplazar los datos de acuerdo a la fórmula. Entonces, mi límite inferior del intervalo vendría a ser, ¿cuál es mi límite inferior? El LI por mi 10, que vendría a ser el N, entre 2 menos mi frecuencia absoluta acumulada anterior. ¿Cuánto es mi frecuencia absoluta acumulada? 6, pero ¿cuál viene a ser la anterior? El 3. Entre mi frecuencia absoluta, que vendría a ser 3, por la diferencia de mi límite superior menos mi límite inferior, 36 menos 35, vendría a ser 1. La operación de esto me sale 35.666. Y acá vamos a hallar la moda. Esta es la fórmula de la moda, que vendría a ser mi límite inferior más mi frecuencia absoluta menos mi frecuencia absoluta anterior sobre mi frecuencia absoluta menos mi frecuencia absoluta anterior más mi frecuencia absoluta menos mi frecuencia absoluta posterior. Entonces, para hallar yo la moda, voy a ubicar de mi frecuencia absoluta cuál de estos 4 números se repite más veces. Entonces, acá cuál se repite más veces, 4. Entonces voy a trabajar con toda esta fila. Mi límite inferior, ¿cuál vendría a ser? 37. Más mi frecuencia absoluta viene a ser 4 menos mi frecuencia absoluta anterior vendría a ser 0. Sobre mi frecuencia absoluta 4 menos mi frecuencia absoluta anterior, que viene a ser 0, más mi frecuencia absoluta, que viene a ser 4, menos mi frecuencia absoluta posterior. En este caso ya no tengo datos posteriores, entonces no le pongo ningún dato, solo quedaría mi frecuencia absoluta. Al aplicar la fórmula, mi resultado viene a ser 37.5. Ahora en las conclusiones. Con respecto a la muestra, podemos determinar de que la edad mínima es 34 años, la edad máxima es 38 años, el promedio de edades de los integrantes del equipo Los Pumas es de 36 años. En vista, la moda obtenida fue 37.5. Se puede concluir que la mayoría cantidad de discentes se encuentran entre el rango de las edades de 37 y 38 años. Ahora, hay 3 discentes cuyos rangos de edades se encuentran entre los 34 y 35 años,
que vendría a ser mi 30%. Hay 3 discentes cuyos rangos de edades se encuentran entre los 35 y 36 años, que vendrían a ser mi 30%, y hay 4 discentes cuyos rangos de edades se encuentran entre los 37 y 38 años, que vendría a ser mi 40%. La suma de todo viene a ser un 100%. Lo podemos mostrar también ahí, ¿no? Mediante la gráfica del pastel. También vemos de que hay 6 discentes cuyas edades son menores a 36 años. Y hay 4 discentes cuyas edades son mayores a 36 años. Ahora, con respecto a la población en razón a la muestra. Hay 24 discentes cuyos rangos de edades se encuentran entre los 34 y 35 años, que vendría a ser mi 30%, y hay 24 discentes cuyos rangos de edades se encuentran entre los 35 y 36 años, que también sería un 30%, y hay un 31 discentes cuyos rangos de edades se encuentran entre los 37 y 38 años, que representaría mis 40%. Ahí observamos la gráfica, de igual manera. Y también para concluir podemos decir de que hay 47 discentes cuyas edades son menores a 36 años, que me representa un 60%. Y hay 32 discentes cuyas edades son mayores a 36 años, que me representan el 40%. Eso es todo, muchas gracias.